Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sin horizonte ni futuro claro, este miércoles partió de Honduras la primera caravana migrante del 2020 con más de 2.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, que con los mismos argumentos de inseguridad, desempleo y falta de oportunidades se suman a las multitudes que abandonaron el país el año pasado. Algunos de estos migrantes han testimoniado que abandonan el territorio nacional por la falta de fuentes de trabajo, inseguridad personal y horizontes para sus familias. El Instituto Nacional de Migración de Guatemala contabilizó a 662 catrachos en los puntos fronterizos de El Chinchado, próximo a la aduana de El Corinto, y 1.612 en Aguacaliente, Honduras, ambos al noreste de Guatemala. De ese universo, al menos 449 carecen de papeles y otros 173 ya retornaron al país. Entre estos, 74 menores de edad a los que se investiga cómo llegaron solos, aseguró Nelly Jerez, vicecanciller de Honduras. México no va a permitir el paso a los hondureños que no tengan visa mexicana. Todos tenemos derecho a migrar, pero tiene que ser de forma segura. De lo contrario, no podrán entrar al territorio mexicano, subrayó la funcionaria. Los migrantes se reunieron en la terminal de buses de San Pedro Sula el martes, donde iniciaron su recorrido, y el miércoles salieron a Corinto y Aguacaliente en la frontera con Guatemala. Esta es la primera caravana que sale de la nación centroamericana tras el acuerdo migratorio impuesto por los Estados Unidos a Guatemala en junio del año pasado, cuando Washington intentó imponer tarifas arancelarias a las exportaciones mexicanas si no endurecía los controles migratorios. Este jueves, cerca de la aldea Entre Ríos en Izabal, la Policía Nacional Civil Chapina y funcionarios estadounidenses retuvieron a la caravana para revisar documentos migratorios de decenas de connacionales. Otros miles pasaron la frontera de Aguacaliente e ingresaron a Guatemala, pero también fueron interceptados por la Policía Nacional Civil y funcionarios estadounidenses que los regresaron al punto de frontera a fin de ordenar documentos migratorios y después continuar su ruta. Este miércoles, el canciller de México, Marcelo Ebrard, reiteró que su país no permitirá el ingreso de caravanas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Ebrard confirmó en su cuenta de Twitter que la migración fue uno de los temas discutidos durante su reunión con Jean Mattei en Ciudad Guatemala, sin dar más detalles. Para el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, hay personas perversas que manipulan y financian el movimiento de cientos de hondureños que salen del país en caravanas que se dirigen a los Estados Unidos. Si hay una manipulación en esto, no puedo decir nombres ni organizaciones, acotó Pacheco en rueda de prensa junto al director general de la Policía hondureña, José David Aguilar, y otros altos oficiales de la institución. No obstante, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada pidió este jueves al gobierno declarar emergencia ante los altos niveles de desempleo en el país. No es posible que el año pasado únicamente se hayan creado 16.900 empleos y la población económicamente activa sea de 180.000 personas, señaló Gustavo Solórzano, asesor del COER. Bienvenidos, gracias por estar en la entrevista. Ya Samantha y Carlos detallaron el tema de hoy, las caravanas que parten de Honduras hacia el extranjero. Está con nosotros la directora y ministra del DINAF e integrante de la Fuerza de Tarea de Atención al Hondureño Migrante, la licenciada Loli Salas. Muchas gracias, buen día, licenciado Valladares. También está una experta en estos temas, como es Ali Valladares, analista de estos temas de migración y derechos humanos. Mucho gusto. Gracias que esté acá. Gracias. Y también está con nosotros el licenciado director de Flax Honduras, Rolando Sierra. Bienvenido. Gracias, buen día. Ministra, la óptica del gobierno por esta última caravana que ha salido, lo que ha dicho el presidente de Guatemala, el canciller de México, ¿qué piensa el gobierno? Bueno, en primer lugar agradecemos la invitación a este importante programa, la movilización de personas hondureñas intentando llegar a otros territorios, transitando por Guatemala, por México,
hasta llegar hacia los Estados Unidos. Definitivamente como gobierno de la República hemos comprobado que detrás de estas movilizaciones hay una manipulación política y existen pruebas de líderes y de personas que también tienen un nivel de oportunidad en un espacio legislativo participando activamente en este hecho. Esto no es un movimiento espontáneo. Definitivamente también hay que mencionar que detrás de estas intenciones que pretenden también desestabilizar al gobierno de la República y crear caos en la sociedad hondureña, estamos también trabajando para poder advertir a toda la sociedad hondureña los riesgos que implica una movilización irregular, burlando la ley. Sabemos que tenemos leyes migratorias en el país y tal como usted lo ha mencionado, los diferentes países que están involucrados en la atención de la temática migratoria, desde Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, han endurecido sus políticas migratorias y hemos unido esfuerzos para poder asegurar en nuestros territorios la generación de oportunidades, las condiciones de empleabilidad necesarias para que también se puedan generar los climas de estabilidad y seguridad necesarios para evitar la migración de nuestros compatriotas hacia otras naciones, particularmente de las personas más vulnerables que son los niños, niñas y adolescentes. Lo que dijo el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, que hay gente perversa que está detrás de esto, ¿qué piensa usted o qué han platicado? Puedo ratificar, como lo he dicho, que existen pruebas al respecto, que hay manipulación de tipo político, pero también el asocio que existen de estos grupos políticos con redes de coyotaje, con grupos de crimen organizado y narcotráfico que están haciendo uso de un negocio altamente rentable como es el tráfico de personas, al igual que el negocio de armas y la venta de drogas. La movilización de personas no es un movimiento aislado. El tema de migración es un tema que se une a estos negocios que, repito, son altamente rentables, como la venta de drogas y armas. Estos no son temas sencillos, son temas altamente complejos, licenciado Valladares, y como gobierno de la República, con el liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, sabiendo que es un tema prioritario la atención de la problemática migratoria, porque no puede ser un tema que puede generar acciones que no sean fuertes y contundentes. No podemos ser indiferentes ante las situaciones que se están generando. Han sido más de 14 caravanas que se han convocado a lo largo de los años. Recordemos que el tema de migración es un tema que se viene atendiendo desde el año 2014, pero desde octubre del 2018, cuando se hizo el llamamiento a la primera caravana, y ante el anuncio que cada mes de este año se van a producir este tipo de escenarios, como gobierno de la República estamos trabajando de manera estrecha entre todas las instituciones en todos los territorios a nivel nacional, en los diferentes municipios, pero con mayor énfasis en los puntos fronterizos, en articulación con la Secretaría de Seguridad, con autoridades policiales, también investigativas, y con el Instituto Nacional de Migración, y el esfuerzo que hace la Cancillería de la República también en otros territorios, con los que establecemos diferentes niveles de coordinación y convocatorias permanentes para encontrar cuáles son las mejores soluciones, aplicando nuestras propias leyes y el nivel de soberanía que corresponde a cada nación. Sí, Sally, su experiencia, ¿qué dice ante esta nueva caravana? Bueno, yo creo que en principio debemos de reconocer que la migración que ha tenido Honduras ha sido una migración histórica, es decir, no ha sido una migración con números pequeños. Recordemos que en los primeros años de lo que fue el 2000, 2001, 2002, ya se reportaban altos números de personas deportadas, y la comparación entre lo que ocurría en aquellos años y lo que tenemos ahora es una movilización, digamos, que se dio en caravana a partir de octubre del año 2018, una atención mucho más centrada en lo que es el número de personas retornadas al país, pero que
creo que hay un elemento sumamente importante que debemos destacar y es el hecho de que no existen las condiciones para que las personas puedan quedarse en Honduras y pues lo que encontramos son historias que se repiten muchísimo de personas que no tienen empleo, personas que tienen problemas de seguridad y que finalmente pues deciden salir. Creo que en este momento politizar el tema de la migración o criminalizar la decisión que toma la persona en salir del país no es ni va a ser la solución a cada una de las personas que están saliendo y que en algún momento lamentablemente van a tener que ser deportadas porque pues hay demasiadas amenazas y muy pocas posibilidades. Creo que el título que ha colocado este foro, con pocas posibilidades de llegar a Estados Unidos, pues eso es una realidad, ¿no? Y también una realidad el hecho de que hay muy poca confianza en la institucionalidad pública y que en este momento tiene que haber una estrategia, una política de Estado donde se pueda hablar sobre esta prevención de migración que comience con un reconocimiento que la migración que se produce en el país es una migración forzada y que podamos por lo menos en este tema, ya que en muchos temas del país siempre el tema político es un tema que siempre juega a negativo en lo que es las soluciones, en lo que es la presentación de soluciones, no sea el caso en el tema de migración. Creo que anoche el comunicado que emitió la Cancillería, en el cual designa responsabilidades a perfiles políticos, yo creo que todos los hondureños estamos claros que estamos tan decepcionados de lo que está pasando en el país que no hay confianza en ninguna institución política, ¿no? Y entonces atribuir esta decisión de hondureños que no tienen confianza en los políticos del país, pues sería burlar la inteligencia del hondureño que pues no entiende ni encuentra tampoco respuestas a muchas cosas que están pasando en el país. Sí, licenciado Sierra, para iniciar, usted que nosotros le consultamos para los noticieros siempre, ¿cómo analiza esto y qué futuro ve? Antes, póngame lo que dijo el presidente de Guatemala ayer, para que ellos vean y también puedan comentar. Va a ser muy difícil que los dejen pasar y vamos a tener 2 o 3 lugares en donde vamos a proponerles con autobuses retornarlos en el momento en que se hayan dado cuenta de que no los van a dejar pasar. Nosotros los retornamos con el propósito de que no se queden ahí en la frontera pululando. No los van a dejar pasar a México, eso es definitivo, la comunicación del gobierno mexicano así lo estableció. Nosotros estamos viendo el tema de los niños porque dentro del procedimiento de CA4 hay un procedimiento especial para los niños que no se ha cumplido con anterioridad. Nosotros estamos siendo muy exigentes con el propósito de preservar a los niños. Licenciado. Buen día. Yo creo que aquí es importante, en primer lugar, tratar de definir muy bien esta situación y este fenómeno. Desde las ciencias sociales, siempre que hablamos de migración, hay que distinguir 3 conceptos. La migración es sobre todo una decisión personal que una persona define trasladarse de un lugar a otro, pero es una decisión propia. Luego tenemos el desplazamiento, que es cuando las personas tienen que trasladarse de un lugar a otro, pero que no es su propia decisión, sino que hay causas, hay factores que lo obligan a ello. Y el otro fenómeno es la movilidad humana, de que la gente está permanentemente movilizándose de un lugar a otro, ya sea por empleo, ya sea por turismo, por educación o por otros motivos. Entonces, siempre aquí la pregunta frente a este fenómeno migratorio en Honduras, sobre todo a lo largo de este siglo XXI, es ante qué fenómeno estamos. Pero creo que aquí también del año 2018... Ahí, ¿qué interrogante plantea esta nueva caravana? Bueno, entonces esta nueva caravana lo que plantea es justamente esto, que pareciera que estamos frente a un fenómeno de desplazamiento y de migración forzada, y sobre todo el cambio en el sistema migratorio, como lo ha dicho un estudioso mexicano, el doctor Leopoldo Santos. Realmente del 2018 para acá
hay un cambio en el sistema migratorio. Casi tuvimos 150 años de un sistema migratorio caracterizado por como un sistema de goteo, es decir, de migraciones, ya sean de personas individuales o de grupos de 10 a 15 personas, y esto fue a lo largo casi de 150 años. Del 2018 para acá cambia este sistema y pasamos a este sistema más bien de éxodo, de grandes conglomerados de personas, y frente a esto precisamente está toda esta reacción de los gobiernos, de parte del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México, y los gobiernos también de Centroamérica, y es lo que planteaba el presidente de Guatemala. Es decir, hay una reacción frente a este cambio en el sistema migratorio, este sistema de goteo a este sistema de éxodo. Y esto hay que verlo también en el contexto mundial, que no es un fenómeno únicamente de la región del Triángulo Norte, sino que en un mundo globalizado, de acuerdo a los estudiosos del tema migratorio, casi ha sido consustancial, digamos, a todo este fenómeno de la globalización, ha venido acompañado con el tema de las migraciones, y este es el tema a nivel mundial, de África hacia Europa y de también hacia Estados Unidos y el norte de América. Entonces estamos frente a un fenómeno mundial, y lo que está aquí y el énfasis que hay que ver, creo sobre todo hay que ver cuáles son las causas y los factores de por qué muchos hondureños se ven forzados a tener que salir del país. También estamos viendo que hay un cambio, sobre todo en todo esto, en el sujeto migrante. Fundamentalmente veníamos con una migración a finales del siglo pasado, a inicios de donde fundamentalmente era el hombre el que migraba, luego pasó a ser también la mujer, luego el joven. Hoy vemos que el sujeto migrante es la familia, también las poblaciones LGTB en Honduras. Entonces estamos frente a un fenómeno de un sujeto casi total, en donde vemos, de acuerdo a estudios que se han venido realizando, estudios de opinión, prácticamente desde el año 2014, el ERIC, el equipo de reflexión de la Compañía de Jesús y de investigación aquí en Honduras, viene haciendo este estudio sobre percepciones en el país, y vemos en este estudio siempre ha habido la pregunta sobre la disposición a migrar en Honduras, y desde el año 2014 para acá prácticamente el 50% de los hondureños y hondureñas están dispuestos a migrar. En estudios que hemos hecho en Flaxo con jóvenes, especialmente con jóvenes, en los jóvenes de último año de secundaria de los institutos públicos de las ciudades más importantes del país, el año pasado planteaban más del 56% que al finalizar su secundaria, la única expectativa que miraban era migrar, porque no miraban oportunidades de incorporarse al mercado laboral, ni tampoco de poder continuar en los estudios superiores, y la única alternativa era migrar. Y esto tiene que ver también porque la migración ha sido continuada, y hoy un factor de la migración es cada vez más la red, es decir, todas las personas que de alguna manera tienen ya un familiar, un amigo, un vecino en otro país, esto también jala, digamos, y es parte del mundo también de la globalización. ¿Qué piensa lo que dijo el presidente de Guatemala? Es importante reconocer que llegando a su gestión de gobierno, el presidente Alejandro Yamatei ha hecho un llamado muy fuerte, muy claro, sabiendo de que estamos trabajando en articulación con los diferentes países del Triángulo Norte, en combinación también con las autoridades del gobierno de Estados Unidos, sobre todo por la importancia también que toma el acuerdo que ha suscrito el gobierno de la República, conversaciones recientes con el gobierno de Estados Unidos para poder trabajar en favor de nuestra población. Como muy bien dijo don Rolando Sierra y lo dijo la licenciada Valladares, el fenómeno de la migración no se produce únicamente en Honduras. Desde hace años estamos trabajando en la atención de la temática migratoria desde el 2002. Recientemente,
Cuando DINAF surgió a la vida pública desde el año 2014, nosotros estamos trabajando en la atención de la temática migratoria porque todos los días atendemos los retornos procedentes de México y de Estados Unidos vía terrestre, asegurando la atención de las personas que retornan al país, y ahora con estos flujos migratorios como resultado de las caravanas, es importante mencionar de que las oportunidades deben de crearse en nuestro propio territorio, y es a través de los acuerdos que se pretenden suscribir con el gobierno de Estados Unidos para la generación de oportunidades y condiciones de empleabilidad, para mejorar también las condiciones de seguridad fronteriza, para seguir fortaleciendo los controles biométricos con el liderazgo del Instituto Nacional de Migración, específicamente en los diferentes puntos fronterizos, y un tema muy importante, la protección a la población migrante. Los acuerdos también que se van a suscribir con el gobierno de México para poder asegurar oportunidades de desarrollo económico para la población en nuestro territorio. Es importante reconocer de que estamos viviendo situaciones altamente complejas asociadas a las condiciones de inseguridad, las mismas condiciones de globalización y desarrollo, y situaciones que se están generando también en países con altos niveles de desarrollo, las amenazas también ante el surgimiento de nuevas guerras. Todo lo que tiene que ver con situaciones de orden mundial también tiene consecuencia en nuestra nación, y como gobierno de la República, siendo un país, un Estado que pretende garantizar el respeto de los derechos humanos de la población, es importante mandar un mensaje a toda la sociedad hondureña. Las caravanas conducen a una ruta de fracaso. Es importante que en este tipo de foros recordemos lo que significa atravesar una ruta migratoria altamente peligrosa. Sí es importante recordar que el derecho a migrar es un derecho humano. El derecho a la movilidad asiste a todas las personas, pero no podemos alentar a las personas. No podemos motivar a las personas para que transiten por un territorio sin portar la respectiva documentación legal. Todos debemos de saber de que para salir de nuestro territorio, o personas que pretendan entrar a nuestro territorio, lo deben hacer portando un documento que les identifique, si es una persona mayor de edad, en el caso de hondureños, una identidad o un pasaporte, y con mayor énfasis para los niños y niñas que pretendan salir del país solos o acompañados, deben hacerlo portando un pasaporte. De lo contrario, el Instituto Nacional de Migración, al detectar este tipo de personas que se movilizan sin contar con la respectiva documentación legal, estamos obligados como autoridades garantes de respeto de nuestra población a asegurar el procedimiento que corresponda, y sobre todo garantizar la responsabilidad que corresponde con mayor énfasis a los padres y madres de familia. Y ese es el deber que corresponde a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, advertir de manera permanente que no podemos permitir que los niños y niñas se coloquen en una ruta de riesgo que pone en peligro su vida, su integridad física como psicológica. No creo que ustedes, por logística, por presupuesto, tengan gente en la frontera, ¿verdad? Pues quiero comentarle que sí. Tenemos presencia en fronteras, en la zona de Aguacaliente, en la zona de Corinto. Antes que me lo explique, lo voy por qué. Cuando salió la caravana, yo transmití en vivo. Iban a salir a las 5 de la mañana y el primer grupo terminó saliendo a las 9. Vi una señora con unos niños, a un muchacho con un niño aquí al hombro, y en la madrugada, cuando transmitimos en la mañana, la señora contó que le preguntaba al niño que si ya iban a llegar. Yo creo que a los niños no hay que dejarlos salir, si se puede. Así es. No hay que dejarlos salir. Así es. Porque es un peligro. Vi una señora que iba renqueando con otra niña. Y no olvido que en la caravana pasada, un video famoso, que una niña trata de suspender a su mamá para un pick-up, y es una niña de 5 años. Tal vez ahí los padres detienen que ustedes, yo sé que no es fácil, no dejen salir a los niños. Tenemos que blindar nuestros territorios
licenciado Valladares, una pregunta muy importante, y ayer en un medio de comunicación me preguntaba el periodista Germán Henry del CID, ¿cuánto cuesta la atención de las personas que ustedes están recibiendo en estos procesos de retorno? Le menciono el año pasado el total de niños, niñas y adolescentes que recibimos en el Centro de Atención a Niñas y Familias Migrantes Belén, 26.418 niños y niñas. A cada niño se le ofrecen 3 tipos de atenciones multidisciplinarias con la intervención de un psicólogo. Usted puede consultar cuánto cuesta la atención de un psicólogo, por ejemplo, si usted busca un trabajador social, la intervención de un abogado, y lo que significa también una atención integral desde la alimentación, desde el alojamiento, desde la atención emocional de ese niño o niña, y de ofrecerle un momento de esperanza y de seguridad, porque los niños vienen cargando niveles de miedo, de incertidumbre, de soledad, y lo que usted mencionaba es muy importante. Gracias que tenemos recursos de nuestro presupuesto, pero también con el acompañamiento de sectores que confían en la labor del gobierno, el ente especializado y técnico, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. ¿Sabe usted que para contratar, por ejemplo, 8 trabajadores sociales y 8 oficiales de protección a la infancia, que son OPIs, se les denomina OPIs, que están en frontera de Corinto, están en Agua Caliente y en el Florido? Estamos trabajando con un presupuesto de un fondo de emergencia para cubrir su contratación por 2 meses de $20,000. ¿Qué significa? Que estas son personas especializadas que están trabajando al lado de los oficiales del Instituto Nacional de Migración, de COPECO, de la Secretaría de Seguridad, para realizar un abordaje especializado, porque un policía, claro, un miembro del ejército no va a poder ofrecer el tipo de atención especializada que requiere un niño o niña que está viajando solo, que ha sido motivado de manera inescrupulosa para emprender esa ruta que puede asegurar definitivamente una violación sexual, un abuso, una mutilación de sus órganos, exponerse a las inclemencias del tiempo y una serie de circunstancias que finalmente pueden hacer que pierda su propia vida. Así que estamos haciendo diferentes esfuerzos. Nuestro presupuesto está orientado con mucha prioridad a atender una de las responsabilidades que corresponde a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia como el ente especializado que busca proteger y blindar la protección de nuestros niños y niñas y evitar la salida de ellos de la manera que lo pretenden hacer a través de estas denominadas caravanas. ¿Qué piensas de esto, Sandra? Bueno, yo quiero hacer una acotación a las intervenciones en relación a lo que ha sido la movilidad. Bueno, yo creo que hay una diferencia entre lo que está ocurriendo en una migración de Asia, de África, a lo que tenemos en la región, y es que, y esto es un desafío para los mismos organismos internacionales que han reconocido que generalmente las crisis humanitarias se han generado a partir de conflictos internos declarados en los estados. Estamos hablando de las guerras, estamos hablando de países donde no hay gobiernos establecidos, pero nos encontramos en una realidad completamente diferente. Nos encontramos en un país que no tiene un conflicto interno declarado como una guerra y que genera una migración en la dimensión como que si fuéramos un país en guerra. Y eso es un análisis muy profundo que se tiene que hacer de la realidad de no solo Honduras. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en estos 3 países del norte de Centroamérica. Por otra parte, es efectivamente cómo ha ido cambiando de esta migración de un miembro de la familia y ahora encontramos familias completas saliendo. Yo creo que también esto nos debe llamar la atención porque aquí lo que se está produciendo es que el que salía tenía la esperanza de ahorrar algo de dinero para poder apoyar a su familia, pero también con la intención de regresar. Y cuando existe una decisión donde se sale completamente la familia, pues aquí lo que vemos es que no hay la intención de regresar, ¿no? Y la desesperanza que se suma a una de las causas adicionales a la migración, pues este es el resultado, es decir, no consideran que ni en este momento ni a futuro
el Estado hondureño va a poder dar una respuesta, y eso es algo con la cual se tiene que partir. Es un desafío para cualquier gobierno el poder trabajar con estas premisas, pero también yo creo que ya hemos agotado las discusiones sobre el tema de por qué la gente se va. Es cómo poder unir todos esos esfuerzos, y yo creo que ayer con lo expresado por el COEP sobre esa necesidad, ¿no?, de generar más empleo, pues sí tiene que haber un acercamiento entre todos los sectores, porque básicamente el COEP lo que ha expresado es una crítica, ¿no?, de que todavía no hay una sinergia con el gobierno para trabajar en ese sentido. Y entonces ahí se tiene que buscar una medida de los diferentes ámbitos, cómo se pueden trabajar estas causas que generan migración y realmente hacer prevención, ¿no? Hasta ahora, y eso no es que esté mal, porque pues es lo que inmediatamente lo vemos más visible, se está trabajando con población retornada, hay demasiados desafíos también en el trabajo con población retornada. Yo creo que en el caso especial de los niños, el poder trabajar con familias, o a veces ni con las familias, porque tenemos hogares desintegrados en muchos casos, cómo poder trabajar con cada uno de estos perfiles. Porque si efectivamente hay muchos que pueden abusar, ¿no?, de lo que es llevar un niño en brazos y decir voy a utilizar el niño como escudo, que puede ser uno, dos casos, pero no podemos generalizar que todos los casos sean así. Creo que también hay mucha evidencia sobre qué está pasando con los niños, ¿verdad? Y el caso más claro es lo que ya había visto venir desde el 2012, con estos informes que se han presentado sobre el tema de deserción escolar, cómo la migración está afectando a los niños y las razones por las cuales los niños están saliendo de la escuela, porque están expuestos a ser reclutados de manera forzada para el cobro de extorsiones, y cómo también vemos un aumento en la participación de niños, que no es una participación voluntaria porque es un reclutamiento forzado, y que orilla en muchos casos a los mismos niños que no están en hogares integrados, o a los mismos padres, a tener que pasar de un riesgo de reclutamiento a un riesgo de lo que pasa en la ruta migratoria. Es decir, colocar a esta familia entre la espada y la pared. O lo saco de este ambiente, de este entorno de violencia, o lo expongo a un riesgo que es muy alto, pero que pues es la única solución que en muchos casos encuentran las familias, porque no pueden encontrar una respuesta en el Estado mismo. Licenciado Valladares, si me permite. Sí. Yo sí quisiera aprovechar esta oportunidad para poder considerar lo que los dos compañeros del foro han expresado. No puedo yo dejar de decir, como defensora de derechos humanos que soy, como defensora de los derechos de la niñez, como ciudadana que soy de esta nación, que la situación de la migración puede considerarse como una oportunidad para Honduras. Estamos aproximándonos a un proceso político muy fuerte, el tema electoral. Don Rolando Sierra es un experto también en el tema. Van a haber muchos temas en el ambiente nacional, hay muchos intereses de por medio. No puedo dejar de decir de que detrás de esto hay una motivación política, hay engaños, hay falsas expectativas, oiga, definitivamente. Antes que continúe, oiga lo que dice don Gilberto Ríos. Buen día a Raúl y a sus panelistas. Es impresionante el descaro del gobierno de Juan Hernández frente al fenómeno de caravanas. Destruyeron el país, saqueándolo y vinculándolo con el crimen organizado. Ahora culpan a la oposición, que no tienen vergüenza. Saludos. Continúo con mi participación. La empresa privada, el sector obrero, toda la sociedad en general, debemos de comprometernos para levantar una nueva nación. Adjudicamos la responsabilidad, y no vengo a defender al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado,
porque en primer lugar, como siempre lo digo, Dios me dio la oportunidad de llegar a la institución donde estoy, que se ha considerado una institución, puedo mencionar, de menor categoría, porque no somos una Secretaría de Estado, porque el tema niñez nunca ha tenido la relevancia que corresponde en una agenda de gobierno, pero mi responsabilidad, como siempre lo digo, a la par de los temas de defensa y seguridad, el tema niñez, porque no le hemos dado importancia a esas generaciones y los niños han ido creciendo y ahora, con su voluntad o en contra de su voluntad, forman parte del crimen organizado o del narcotráfico. Yo no puedo desaprovechar este importante programa para decir lo siguiente. Sí es cierto que estamos inmersos en una situación altamente compleja en nuestra nación, pero lo que ocurre en nuestro país no es resultado de lo que no se ha hecho bien en este gobierno, porque no podemos decir que todo se ha hecho bien. Hemos intentado, desde mi gestión, les puedo decir, hacer las cosas de manera correcta para ser una institución referente del gobierno. Pero debemos darnos la oportunidad todos, incluso el mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. Yo no soy una mujer política, pero sí creo que todos tenemos al final un sentimiento político, somos técnicos, somos especialistas, pero debemos de comprometernos a entender cómo valorar la situación de la ausencia y el ausentismo escolar. Lo que está pasando con los suicidios, qué está pasando con la salud mental de nuestra gente. La gente se nos está muriendo, los jóvenes están muriendo, no solo están migrando, estamos viendo el tema de la migración, pero aquí adentro de nuestro país hay gente que está muriendo lentamente. Podemos tener un compañero al lado que no sabemos qué tipo de situación emocional está viviendo y que a los 2 días puede estar intentando quitarse la vida. Hemos visto casos recientemente que a mí me han dolido muchísimo. El tema de la energía, el tema del agua, la seguridad. Por favor, ¿por qué no convocamos a debates en donde podamos despojarnos de los protagonismos, de los intereses, para poder pensar en esa población que vive en pobreza extrema, en situaciones de pobreza, en situaciones de inseguridad, en condiciones de desigualdad, los grupos LGBTI, por ejemplo? Hay que pensar en toda la ciudadanía, por favor. Honduras, como decía el licenciado Valladares antes de empezar el programa, no todo es perfecto en Honduras, pero Honduras tiene una flora maravillosa, tenemos condiciones espectaculares, maravillosas que podemos desarrollar y sí es cierto, unos tenemos mejores condiciones que otras, pero tenemos que unirnos como sociedad para que nuestro país no se termine de hundir. Ese es el mensaje que yo quiero enviar en esta mañana. El tema migratorio no es un tema aislado de lo que está ocurriendo en territorio nacional, pero debemos unirnos para poder sacar adelante nuestra nación. Sí, licenciado. Bueno, yo creo que esto lo que pone también de manifiesto realmente es una crisis del modelo, de alguna manera, que desde 1990 se ha impuesto en el país, un modelo de crecimiento, no un modelo de desarrollo del neoliberalismo, y un modelo también político y un modelo democrático que no ha sido capaz de generar el crecimiento en función del desarrollo y sobre todo en función de las oportunidades. Estamos en un país con el 65% de los hogares en condición de pobreza, incluso si vemos del 2001 al 2019, la pobreza más bien ha aumentado, un país en donde también la inequidad también ha aumentado. Honduras es uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo. Un país en donde su crecimiento económico ha sido bajo e inestable en estos últimos tiempos y un modelo también político democrático que no ha sido inclusivo, que no ha sido participativo, que no ha sido, que ha generado más bien desafección ciudadana, y justamente también una de las causas y de los factores de la migración tiene que ver con las crisis sociopolíticas, con la falta de confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones políticas, en las instituciones del Estado. De hecho, es parte de las narrativas de los migrantes que dicen que se van porque no tienen confianza en la institucionalidad y que no ven perspectivas. Un país con altos niveles de corrupción y altos niveles de impunidad. Entonces, esto lo que lleva a este modelo es que no va a generar nunca las oportunidades y condiciones para realmente que los hondureños y hondureñas miremos y visualicemos
realmente un país en donde podamos desarrollarnos como personas, como familias, como sujetos, como ciudadanos. Y entonces esto lleva a que estemos frente a este tema migratorio más bien atendiendo más bien las consecuencias, especialmente la cuestión de los migrantes retornados, y no atendiendo en profundidad estos factores estructurales que tienen que ver especialmente con las oportunidades. Y en ese sentido, retomar lo que dice la abogada Loli Salas, es decir, es que aquí hay que repensar el país y repensar el modelo. La migración como es un fenómeno que se ha venido dando a lo largo de este siglo XXI. Honduras, como sabemos, en el siglo XX no fue un país expulsor de emigración, sino que ha sido sobre todo en este siglo XXI, y hoy, de acuerdo a las proyecciones que ha hecho la CEPAL, Honduras va a ser el país donde va a haber mayor número de emigración a lo largo del siglo XXI, o tiende a descender más bien en El Salvador y en Guatemala, y esto tiene que ver especialmente con un modelo de desarrollo que no genera oportunidades, y con un modelo político también que no da la participación y la inclusión. Y creo que tiene que haber un cambio aquí, especialmente en las narrativas, en torno a cómo entender la migración y cómo realmente entender más esto de las causas, esto de los factores, y sobre todo revisar para mí profundamente todo este modelo político y el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento. Mientras esto no se cambie, van a seguir todos los problemas estructurales que tenemos, los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad, los problemas de la emigración o el desplazamiento forzado hacia fuera, como también el desplazamiento forzado interno que tenemos, y los problemas especialmente de inseguridad, y en donde los jóvenes vemos que prácticamente se ven también forzados a incorporarse al crimen organizado o a las maras y pandillas. Sí, Sally tiene unos tweets que ponen los mexicanos, ¿verdad? Los mexicanos reaccionando a lo que es la caravana, esta nueva caravana. Por favor, si los colocan, compañeros. Bueno, creo que es interesante, porque si hacemos una comparación entre lo que fue la reacción del pueblo mexicano cuando... Lo voy a leer entonces y ustedes nos comentan sí. ustedes. Mari, sí, ¿cómo no se van a quedar aquí haciendo de las suyas muchos de ellos? Otros a pedir dinero y a dejar su basura por todos lados. Raúl, puro pinche muros delincuentes. Esos ranchos están limpiando de la basura a sus comunidades y los avientan para acá a chingar a su madre. Carlos Araque Melgar, qué terca esta gente, y lo dijo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No los quieren allá y aquí nada más vienen a causar problemas. No es mala onda, ya tenemos demasiados problemas y demasiados migrantes que se quedan para complicar las cosas con los pobres que ya existen en este país. No vengan, regrésense a su país y exijan lo que no les están dando allá. Sigamos. Primero México, primero los mexicanos. Se pasan primero los mexicanos. Dale, subilo. Eduardo. Bueno, aquí, Pati. Debería establecer mesas de trabajo para los que necesitamos los mexicanos, de los migrantes que se ocupen sus países. Bien. Bueno, eso es una muestra de lo que ya han sido las reacciones en redes de muchos mexicanos. Que bueno, lo que hemos visto también que generó las caravanas es el rechazo. Antes hablábamos de la xenofobia en Estados Unidos y cómo desde el mismo Estado había una política de xenofobia, porque se estaba rechazando al migrante, y un perfil de migrante específicamente con mensajes dirigidos a los hondureños, incluso, que vimos en muchos de los mensajes que el presidente de Estados Unidos lanzó con las primeras caravanas. Pero en este caso no estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de las comunidades de acogida, que en principio mostraron muchísima solidaridad con las
con las personas que iban en caravana, mirábamos personas que salían de sus casas de manera espontánea y les daban comida, muchos ofrecían albergues para que pudieran temporalmente pasar la noche, y ahora lo que encontramos es un rechazo que incluso desde la misma comunidades en Guatemala ya han expresado sus molestias sobre lo que es esta presencia de caravanas y cómo esa falta de solidaridad, que es básicamente xenofobia, el rechazo a la población extranjera, también no genera un ambiente seguro para los mismos migrantes, ¿no? Lamentablemente en todo esto quienes están llevando la peor parte pues son ellos mismos, ¿no? Porque el tema de los controles en las fronteras, el tema del rechazo de la misma comunidad de acogida y el incierto sobre qué va a pasar con sus casos, pues eso lamentablemente pues lo que provoca es más desesperanza y muchísimas más posibilidades, ¿no? de que las personas puedan incluso llegar a tomar decisiones como lo que vimos con este migrante que fue rechazado su petición en Estados Unidos y tomó la decisión de suicidarse, es decir, no regresó al país, se suicidó. Entonces, realmente el tema de la emergencia, ya estamos en una emergencia permanente. Cuando se dio el año 2014 el decreto de emergencia que crea la fuerza de tarea, que era en principio para niñez migrante, que ahora vemos que el mandato es mucho más amplio, no solamente tiene el tema de niñez, estamos hablando del tema de migración, se consideraba pues tal cual, ¿no? como una emergencia, pero ahora lo que vemos es que incluso cuando se declara la emergencia específicamente en el caso de los niños, estábamos hablando que en el 2014 eran alrededor de 5.000, 6.000 niños que estaban siendo retornados. Hoy estamos hablando de más de 26.000 niños que fueron retornados el año pasado, y entonces que sobredimensiona, ¿no? y que lamentablemente pese a todas estas decisiones o medidas que se han venido tomando, no han sido suficientes para que las personas puedan migrar. Creo que hay un punto importante y es el equilibrio respecto a lo que es la respuesta que los gobiernos han dado. Lamentablemente, y eso es así, si leemos los acuerdos que se han celebrado con El Salvador, con Guatemala y con Honduras, los acuerdos están orientados al control de la frontera. Están orientados a la forma de gestión de flujo, pero una forma donde no se ve de fondo e incluso se reducen las posibilidades de lo que es el respeto a la protección internacional. Y aquí hay muchísimo que decir. Ya el Alto Comisionado de Derechos Humanos también ha emitido su posición y ha expresado que hay muchísima preocupación porque hay obligaciones internacionales que los estados deben de cumplir. Y en ese sentido, los acuerdos mismos reducen la protección para muchas personas que están solicitando asilo. El perfil del hondureño es un perfil donde vemos muchísimos casos de personas que pueden ser merecedoras de protección internacional, que están con amenazas que son reales, y lo que vemos es que se ha dejado de lado el tema de poder trabajar con estos perfiles. Y yo creo que un ejemplo claro de cómo se reduce la protección es el fracaso mismo que el gobierno guatemalteco ha tenido con lo que son los envíos de personas bajo el tema del acuerdo, ¿no? del famoso ACA. Vemos que de las 143 personas que han sido enviadas a Guatemala, apenas 5 se han quedado y los demás han decidido regresar. Es decir, vuelven a colocar en riesgo a estas personas que en algún momento tomaron sus casos porque habían indicios de que estas personas tenían necesidades de protección, pero estas personas al ser regresadas y no permanecer en el territorio estadounidense, que era su cometido, terminan siendo desestimulados. Es decir, la finalidad no es la persona, la finalidad es la frontera, ¿no? Es reducir y esto yo creo que ha sido muy claro en todas las declaraciones que los funcionarios han dado, es reducir las posibilidades, desestimular la migración, pero se ha dejado de lado, y eso lo ha pronunciado el mismo comisionado, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, se ha dejado de lado la realidad y lo que es el respeto a las obligaciones para aquellas personas que son
merecedoras de protección internacional. Bien, ayer Marcelo Ebrard, el canciller de México, no sé si ustedes lo escucharon, Sí. decía que no iban a pasar, ¿verdad? Sí. Tenemos una información de última hora, gracias a Gilberto Ríos, que está fuera del país, y a Fernando aquí en producción. Tenemos una buena información de última hora en una conferencia de prensa matutina que da los viernes. López Obrador, presidente de México, ha dado una importante declaración para los migrantes hondureños. Este es un informe de última hora. Última hora. Estuvimos viendo lo de migrantes. Última hora. Vienen en caravana migrantes, pero seguramente me lo van a preguntar, de Honduras, de El Salvador, alrededor de 3,000, de 2,500 a 3,000. Unos que quieren entrar por Tapachula, otros por El Ceibo, Tenosique, Tabasco. Tenemos más de 4,000 empleos ahí, en la frontera sur, disponibles. Desde luego, albergues y atención médica, todo, pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso. Y lo mismo para nuestros connacionales. Hay manera de que tengan trabajo. Mi ideal es empleo pleno, trabajo a todos. El trabajo o el derecho al trabajo que se garantice. Bueno, hace un momento lo dijo López Obrador. ¿Comentarios? Bueno, yo creo que también esto es coherente con lo que decía ayer la ministra del Ministerio de Gobernación de México, que decía frente también al tema de las caravanas, que son, aquí vemos diversos discursos y diversas narrativas, pero la ministra de Gobernación decía que si bien no se le iba a dar salvoconducto, digamos, a los migrantes, pero que sí México estaba dispuesto a asumir solicitudes de refugio a todos los migrantes. Yo creo que frente al tema de este foro, que si hay posibilidades o no, creo que parte del objetivo quizá de muchos de los migrantes es justamente lograr tener la posibilidad de las solicitudes de refugio en México. Hay que recordar que solo el año pasado de hondureños y hondureñas hubo 36,000 solicitudes de refugio en México, y probablemente también este es uno de los objetivos, digamos, de muchos de los migrantes, y creo que también este planteamiento del presidente López Obrador también es otra narrativa, no solamente esta narrativa en torno a la migración, que se ha impuesto esta relación de criminalizar la migración o ver la migración como un tema de seguridad, sino también aquí vemos otra narrativa de un tema también de ver la migración como derecho y como oportunidades. Cuando él plantea la posibilidad de el pleno empleo y de trabajo para todos, está viéndolo esto de una manera global, no solo para los mexicanos, sino también la posibilidad también para los centroamericanos, y creo que esto es parte, digamos, de la utopía también de los migrantes, porque aquí yo creo que hay que ver que ya en Honduras hay una memoria migratoria, es decir, porque aquí la pregunta es si bien ya se sabe que la ruta migrante es difícil, que está llena de peligros, que la posibilidad de llegar al país de destino es sumamente baja, pero aún así las personas están dispuestas a migrar, y esto tiene que ver porque siempre hay posibilidades y oportunidades. Ministra, Los mensajes... ¿cómo recibe eso que dice? Sí, voy a reaccionar en relación a lo que ha dicho el presidente de México, pero voy a retomar lo último que acaba de decir el señor Sierra en relación
a la reacción que se tiene ante los diferentes mensajes, las diferentes narrativas que en diferentes épocas emiten las autoridades de los diferentes países. Los mensajes no van a penetrar ante los riesgos que provoca la migración irregular, como sí penetró en la persona que usted nos comentaba, personas que usted ha conocido que han realizado la ruta y que no han podido alcanzar ese sueño de llegar a otro país. Hasta que no se siente el peligro, no se valora la posibilidad de poder desarrollarse en nuestra propia nación. Yo sí quiero mencionar, respetando la posición del presidente de México, la necesidad que a través de nuestra Cancillería de la República, que es nuestro representante diplomático entre todas las naciones, para poder tener un discurso uniforme, creo que sí es importante, porque hay discursos que incentivan la migración y otros discursos o narrativas que desalientan la migración irregular. Y en ese sentido, cuando el presidente de México dice mi ideal es empleo para todos, aquí hay oportunidades en México, y esto tiene que ver también cuando yo hablo de la necesidad de tener protocolos y mensajes uniformes que también, como lo han mencionado mis compañeros de foro, bien lo decía Sally Valladares, y como conocedora también de diferentes instrumentos internacionales ratificados por Honduras, como los demás países, en lo que tiene que ver con protección migratoria y protección a la temática de derechos humanos. Sí es importante recordar, bueno, cada país sabe que al ser suscriptor de diferentes normativas internacional, cualquier decisión que se tome en el marco de la soberanía y el uso de la soberanía que corresponde a cada nación, pues permitirá y fomentará la posibilidad de emitir este tipo de manifestaciones. Todos los días estaremos escuchando a través de diferentes redes. El uso de la tecnología nos permite accesar de manera inmediata a la opinión que emite un gobernante en Estados Unidos, una autoridad migratoria de seguridad en Estados Unidos, al igual que en nuestra nación. Sí, mi llamado es tener posiciones uniformes entre todos los países que estamos vinculados a este tema. Y sí quiero señalar también, en relación a la oferta de empleo que hace el presidente de México, también esa falsa expectativa que se crea. Sí hay una oportunidad de empleo, pero también hay una expectativa que aún no se desarrolla cuando tenemos más de 27.200 solicitudes de asilo que están esperando una respuesta en México. Y yo puedo mencionar, se producen 4 audiencias, cada 3 meses. 27.204 personas se encuentran esperando una respuesta de asilo en México. Y eso significa en un año posiblemente tengan una respuesta que puede ser negativa. Y mientras tanto, ya le mencionó dónde están estas personas y en qué lugares se han hecho estas solicitudes de asilo. Las personas están viviendo en tiendas de campaña, expuestos a enfermedades, a las inclemencias del tiempo, a ser sometidos a ese tipo de aseveraciones a través de tweets, los comentarios de la comunidad, como muy bien decía Sally, el rechazo de las comunidades. Antes había mucha solidaridad, ahora hay mucho rechazo a la población que está migrando y que se está quedando en territorio mexicano a la espera de una respuesta. Solo en Ciudad Juárez, 10.517 personas, en El Chaparral, 5.490, en Mexicali, 1.945, en Nuevo Laredo, 4.131, y en el Puente Internacional en la Puerta de México, 5.121. Y quiero hacer referencia también que, de acuerdo a la información del último año fiscal de Estados Unidos, de octubre de 2018 a septiembre 2019, tomando como base estadísticas que han sido proporcionadas por la Customs and Border Patrol de Estados Unidos, tenemos 76.513 hondureños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. También viviendo en condiciones que no son condiciones ideales. En la frontera sur de Estados Unidos, 76.513 hondureños. Entonces, cuando yo escucho el mensaje del presidente de México, respeto la posición del presidente de México, sí quisiera que pudiéramos tener mensajes uniformes para no motivar la migración, porque sí pueden haber oportunidades de empleo, pero
logrando una migración regular para que la gente pueda salir de nuestro país portando la respectiva documentación. Habrán situaciones que tienen que responder a la ratificación, repito, de instrumentos internacionales que trabajan y protegen los derechos humanos de la población migrante, pero estos son temas ya de orden diplomático y en el uso de la soberanía que corresponde a cada nación, el presidente de México puede emitir ese tipo de manifestaciones. ¿Salí? Con muchas reservas sobre estas declaraciones, porque recordemos... Ya me hicieron ustedes pensar en algo. Sí. ¿Lo hace López Obrador para ayudar a Trump? Bueno, hay muchísima presión por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Creo que ya es evidente que los mismos gobiernos han venido tratando de unificar ese discurso y la presión ha funcionado, pero bueno, yo quiero mencionar sobre el tema de los empleos con mucha reserva, porque cuando López Obrador asume la presidencia, se hablaba del nuevo paradigma de la migración, el enfoque de derechos humanos, el abrir las fronteras, y bueno, se confrontó con la presión del gobierno de Estados Unidos y con las mismas presiones internas de la población mexicana. Lo había pensado y lo había dejado para más adelante, pero al salir la nota, y me tenía confundido porque ayer el canciller Ebrard había dicho que no. Así es. Hoy él dice que sí, y cuando tomó posesión, él dijo, no, aquí va a haber oportunidades para los migrantes, lo que usted está diciendo. Lo que sucede es que es inminente que puede haber hostilidades ya cuando esté esta cantidad de personas apostadas para cruzar la frontera, ¿no? Es una forma como de ir reduciendo la posibilidad de que pueda haber algún tipo de enfrentamiento de las personas. Vemos lo que pasó con Guatemala, ¿no? donde hubo un tema de hostilidad en la zona de frontera, pero volviendo al tema, creo que es una utopía hablar de empleos, porque también estamos hablando de que él hace referencia a la frontera sur y específicamente al estado de Chiapas. Bueno, si revisamos el estado de Chiapas, Chiapas es el estado más pobre que tiene México. Estamos hablando que tiene niveles de pobreza del 77-78%, es decir, mucha de la migración que se da de México es precisamente desde ese estado. Y bueno, más bien lo que va a ser interesante es, frente a estas declaraciones, ver la reacción de los mismos locales, ¿no? Donde se está ofreciendo empleo para los migrantes, y lo que va más bien a generar es más rechazo de las personas que viven en las zonas de frontera, porque el gobierno les está ofreciendo trabajo aparentemente en ese espejismo, ¿no? De ofrecer trabajo, y no hay una respuesta para un estado tan deprimido como es el estado de Chiapas. Me dice el licenciado Omar García, es un acuerdo México-Estados Unidos y fue ahorita ratificado indirectamente por el Senado gringo al aprobar el TMEC. Es cierto, esto también mucha gente que nos está viendo y que vio esta noticia, el presidente de México dice, agarro viaje, pero Sally, cuando estábamos en anuncios, dijo que y es cierto, mucha gente no está pensando en ir a México. La gente está pensando en llegar a los Estados Unidos. Pues el compañero mío de trabajo me contó que se montó en la Bestia y que llegó hasta el DF y que se regresó porque, eso me lo contó anoche, se regresó porque en esos días los Zetas agarraron un montón y mataron gente. Entonces dijo, no, mejor me regreso a Honduras. Son cosas que pasan. Sí, yo creo que, y esto también tiene que ver con la seguridad, pero estamos hablando de seguridad de frontera, y creo que hay que reiterar el tema de la seguridad de las personas, y es cómo las redes de tráfico están aprovechando la coyuntura para que sea mucho más lucrativo el negocio, ¿verdad? De lo que es el tráfico y el trata de personas. Hay un tema que también es muy preocupante, y es cómo se están presentando
rutas alternas para evitar el tránsito por tierra. Y esto derivado de los acuerdos, porque algo interesante que tienen los 3 acuerdos, estamos hablando de estos acuerdos que se celebró de manera bilateral Estados Unidos con El Salvador, Guatemala y Honduras, es que una persona que se haya demostrado que hizo tránsito, por ejemplo un hondureño que ha hecho tránsito por Guatemala y México, llega a Estados Unidos y se sabe que el tránsito lo hizo por estos territorios, obviamente si fue cruzando la frontera de México, pues obviamente el tránsito lo hizo de esta manera. Estas personas ya no son elegibles para poder permanecer en el territorio de Estados Unidos, sino que van a ser amparados, digamos, bajo este acuerdo, donde van a ser, dependiendo de su nacionalidad, devueltos a México o devueltos a Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se está presentando una situación donde alternativamente están buscando rutas marítimas para evitar el tránsito por tierra y de esta manera habilitarse para poder llegar directamente a los Estados Unidos. Creo que ahí sí hay un tema de seguridad que tiene que ver con todos estos esfuerzos que pues están claros que en los acuerdos está, pero aquí estamos hablando de las personas como tal, ¿verdad? Los riesgos, los mayores riesgos o los riesgos más altos a los que se pueden estar expuestos, y yo creo que hay un hecho que no lo debemos de ver como un hecho aislado, y es esta modalidad de lo que es el tránsito por mar, que incluso provocó una situación con personas de diferentes nacionalidades en la zona de las costas mexicanas, donde hubo un naufragio y hubo una recuperación pues algunas personas fueron rescatadas en ese momento, pero ya entonces ahí lo que está evidenciando también es que sí, se tiene que trabajar con el tema de estas nuevas rutas que están trabajando las redes de tráfico, pero también es cómo poder a la par, sobre todo el tema de la protección de las personas, ¿verdad? Sentarse en lo que es la protección de las personas. Sí, actualicémonos. En Guatemala, Fernando Ver, Luis de la Madrid, de Azteca Guatemala, nos cuenta qué pasa en Guatemala. ¿Qué tal, amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana? Los saludo desde el municipio de Tecunumán, en San Marcos, en Guatemala. Esto ya en la frontera con México. Estamos justamente a la entrada de lo que es la aduana, la cual en el 2018, en el mes de octubre, pues miles de hondureños y salvadoreños derribaron esos portones amarillos para poder ingresar al puente internacional Rodolfo Robles, el cual une con el territorio mexicano. Aquí en esta parte de Guatemala ya se comienza a ver movimiento de algunas personas que desde el día de ayer comenzaron a llegar hasta esta parte de Guatemala para poder ingresar y poder seguir su camino hacia los Estados Unidos. Les comento que el día de ayer por la noche, personal de la Procuraduría General de la Nación estuvo haciendo un recorrido para velar por la integridad de los menores de edad, pero según el recorrido que ellos hicieron, bueno, pues todos los menores que estaban, los pocos menores que estaban en este punto de la frontera, pues estaban con una estancia legal. Les recuerdo que, pues bueno, los centroamericanos, gracias al Tratado CA4, pueden transitar libremente por el territorio centroamericano solamente con su documento de identificación, siempre y cuando hagan su trámite migratorio en la frontera. Se espera que gran parte de la caravana de migrantes que se encontraba en Chiquimula, en la Casa del Migrante en Esquipulas, y otros más que se encuentran en la ciudad capital, llegan hasta este punto de Guatemala en horas de la noche o en las primeras horas del día de mañana sábado. Regreso con ustedes. Muy buenos días. Gracias a Luis de la Madrid. Por favor, licenciado Sierra, Rolando, conclusiones. Bueno, yo creo que aquí es interesante conclusiones ver... y futuro. Sí. ¿Irán a salir más caravanas de Honduras? ¿Cómo la ve? Bueno, yo lo que veo, como decía, hay un cambio en el sistema migratorio. Las caravanas es una nueva estrategia frente ya a todas estas dificultades que se han planteado aquí en torno a la ruta migrante, que la gente está consciente que cada vez es más complicada, más peligrosa, y la caravana es una nueva estrategia
De hecho, en monitoreos que hicimos de las caravanas en el año pasado, de 7.000 personas, de casi de 500 comunidades de Honduras, el 52% logró llegar al destino que se fue en las caravanas, digamos. Entonces, esto de una u otra manera es un cambio en el sistema, aunque las caravanas no es la única manera de migración. Si comparamos y vemos ahorita los datos solo de personas retornadas en el mes de enero, tanto de México como de Estados Unidos, van 1.227, 602 de Estados Unidos y 625 de México, casi que es igual al número de personas que salieron en estas caravanas, entre más o menos 1.500, o sea que estamos frente a un fenómeno que va a ser permanente, y aquí el desafío es especialmente para el gobierno y para el Estado y para la sociedad hondureña, de realmente, si no se quiere esta situación, de generar verdaderamente las oportunidades y las condiciones para todos los hondureños y hondureñas. Le agradezco que haya aceptado comparecer. Gracias a usted por la invitación. Esta mañana. Sally. Bueno, yo quiero concluir con lo que comencé mencionando, y es... Me dice Raúl que usted es una muy buena maestra. Muchas gracias. Comenzar con lo que mencioné sobre este mensaje, excitativa al gobierno de buscar una estrategia diferente al hablar de lo que está pasando actualmente. No politicemos, no criminalicemos la migración, centrémonos definitivamente en lo que se necesita, y es atacar las causas que están generando la migración. Hemos hablado en estos espacios sobre la necesidad de los acuerdos, de un acercamiento con los diferentes sectores del país para poder trabajar el tema de prevención de la migración, y también trabajar con las personas que ya han migrado y están retornando. Creo que es sumamente importante, aprovechando la presencia de Rolando Sierra por parte de la Academia, en lo que es la potencialidad que tiene la Academia para poder trabajar de la mano con el gobierno en lo que es generación de conocimiento para poder tomar mejores decisiones en política pública. Y esto también indica un compromiso que debe de haber por parte del gobierno de facilitar ese acceso a información que lamentablemente hasta ahora es una información limitada, para que se puedan también tomar estos esfuerzos que ya pues por varios años la Universidad Nacional especialmente ha venido tomando. Y por último, pues reiterar también algo que hemos dicho muchas veces en este espacio: hay que trabajar una estrategia para lo que es la recuperación de confianza de las personas en la institucionalidad pública. Si eso no existe, difícilmente las personas van a confiar de que el Estado va a darles las soluciones que esperan para evitar esa migración. Gracias. Un gusto. Un gusto. Cerramos con la ministra Loli Salas, ministra. Con el agradecimiento permanente por abrir su foro, importante espacio para debatir en temas que conciernen al desarrollo de nuestra nación. Comprometerme en primer lugar públicamente para poder accesar a una información que no ha estado restringida. Creo que lo que ha habido es una falta de una adecuada comunicación, ausencia de una adecuada comunicación para poder traer la Academia para analizar de manera científica este tipo de temáticas. Importante mencionar de que la atención a la temática migratoria nos obliga a desarrollar una agenda en movimiento, está renovándonos permanentemente como Gobierno de la República a través de un verdadero servicio público, porque ese es un tema. Yo soy una abanderada y quiero formarme de manera especializada en lo que significa la administración pública. El poder sacar adelante a nuestra nación y generar confianza en la sociedad hondureña, en la institucionalidad pública, requiere de un mayor compromiso del funcionariado público en todos los niveles. Es importante recordar, y ahorita lo mencionaban, la innovación de las redes de tratantes en la movilización a través de la vía marítima. El entender también de que el tema de migración es un tema que alimenta también las redes de narcotráfico asociado al crimen organizado.
negocios altamente rentables, como lo he mencionado, la venta de drogas y armas, son temas altamente complejos. Y en ese sentido, no solamente una institución responde con el mandato, por ejemplo, que tiene la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Hay diferentes instituciones con diferentes mandatos que estamos permanentemente en la búsqueda de las mejores decisiones para la prevención de la migración irregular a través del liderazgo del Gobierno de la República que preside el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Muchas gracias. Gracias, ministra. Muchas gracias. Así está la situación de la migración en el país. Ha ofrecido 4.000 empleos en la frontera sur de México el presidente López Obrador. Ya mis panelistas han debatido sobre esto. Usted forme sus propias conclusiones y Dios acompañe a los migrantes. Que Dios los proteja, a sus hijos, a las mujeres, a todos los hondureños que buscan por necesidad una nueva vida en otro país. Buenos días.